por sospechas de brujería. Nunca llegué a entender el porqué. La gente las acusó de plagas de moscas, de la muerte de los animales, de causar enfermedades a los niños. Es la hora. De hacer llorar a los recién nacidos y de todas las desgracias que llegaban al pueblo. Dame fuerzas, padre. ¡Te perseguiré! ¡Dios está con nosotros! ¡Dios está con nosotros! ¡Te perseguiremos! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Ha llegado tu hora! La cosecha no es buena este año. Es la hora. Tenemos que acabar con esto. Dios nos guiará. ¡Vamos! ¡A por ella! ¡A por ella! Muchos buscaron la fuente y se perdieron durante años entre las zarzas, los brezos y los laureles. Parecía que la frondosa laurisilva se los tragaba. Hace poco encontré unos papeles viejos de mi abuelo. Me costó mucho leerlos y traté de descifrar lo que contenían. Después de algunos pliegos amarillentos, sin interés, y con grafía que parecían garabatos de niño loco, encontré la primera referencia de una fuente perdida dentro del bosque. Los papeles estaban escritos por un cura que parecía haber asistido al proceso y al exorcismo de las brujas. Ninguna había sido bautizada. Investigando un poco más, se descubrió que ni siquiera se sabía nada de sus padres. No tenían pasado, no tenían presente. Lo más paradójico y asombroso, todas las pruebas confirmaban una sospecha. Las 7 brujas eran la misma persona. Pero los escritos daban datos aún más confusos y escalofriantes. No se podía averiguar la edad en las rayas de las manos. No había partida de nacimiento. ¿Por qué resucitaba siempre? Quería dar algún mensaje. Es algo que mi mente no lograba entender. Los escritos hablan de 7 brujas. Pero la gente solo ve a una mujer rubia que se convierte en varias. Recuerdo que mi abuelo me decía cómo eran las brujas. A una chica la encontraron cerca de las costas. Era la bruja de la sal. Nadie supo nunca cómo llegó hasta la salina. Chapoteaba entre los charcos de sal, bailaba durante horas y ofrecía sal a los que se acercaban. Todos le huían. Y esa otra rubia que había llegado en un barco de Inglaterra, todos la llamaban la bruja del azúcar. La del cabello que volaba con los vientos. Nadie la vio en el barco. Y sin embargo, desembarcó y se quedó para siempre. No hablaba, cantaba extrañas melodías que nadie entendía. Mi abuelo seguía hablando y yo le escuchaba con atención, borracho de historias.
adormecido por su voz. Con el paso del tiempo, comencé a inquietarme. Mi abuelo se volvía más ágil con el día a día. Ya no necesitaba del viejo bastón de madera, ni siquiera de las horribles gafas que antes usaba. A decir verdad, creo que se teñía las canas, pero no le decía nada porque me gustaba escuchar sus historias. Todos aseguraban que en el monte había una mujer con la piel roja, que era la bruja del carbón. Ella metía los pies en las carboneras y no se quemaba. La bruja de la harina era ciega y vendía canciones por las calles a los enamorados y rezados para los enfermos. Mi abuelo seguía describiendo bruja por bruja. Solo le faltaba la bruja de las laurisilvas, la bruja de la cal y la bruja del agua. Todas ellas ofrecían deliciosos manjares, hierbas curativas, la eterna juventud. La eterna juventud. Esa es la clave. Y el miedo a lo desconocido, lo que le hacía condenar a la muchacha. ¿Qué oportunidad buscaba? Los años pasaron y el campanario seguía teniendo el minutero en el mismo sitio. Todo parecía estático a pesar del dinamismo del día a día en el pueblo. Con el tiempo me llegué a dar cuenta de lo que pasaba con las gentes, entre ellas mi abuelo. Nunca falleció. La chica era el medio para llegar a algo que algún día sabré. Los manuscritos de mi abuelo nunca aclararon nada. Solo eran garabatos y las descripciones de las brujas. Nadie sabía nada de la fuente. Nadie la encontró. Pero en cierta manera mi abuelo me dejó un mensaje proveniente del árbol de las historias. Mi abuelo quería que supiese que la fuente de la inmortalidad es este cuento. Las letras son eternas, se pierden en la sabiduría, el conocimiento se queda, aunque sea en el mundo de la fantasía. Al leer el cuento, mi abuelo invocó a la bruja y ésta le dio a beber el agua de la fuente. Gracias a eso, mi abuelo rejuvenecía día a día mientras yo envejecía. Es una cadena de doble vida. Todo el mundo llega a la vejez y de nuevo a la niñez. Es por ello por lo que no encontré antes la fuente. Tenía que haber empezado por los niños. Ahora que lo comprendo, ya soy mayor. Y bueno, mi abuelo seguirá siendo mi abuelo.